Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales. Miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, llamados para triunfar. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces los sufrimientos son de tal magnitud que parece que todas las puertas se cierran y muchos flaquean en la fe. Unos quieren encontrar la fuerza para vivir dentro de su potencial interior, potencial que es impotente. Otros en las corrientes de pensamientos filosóficos, siguiendo un camino equivocado. El único camino es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Los que seguimos a Jesucristo no nos equivocamos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto lo afirma en Juan 16:33. El pueblo de Dios atraviesa necesidades notando cuán débil es en el corazón y en fuerza. Cuándo debería de arder el fuego del amor de Dios. En el mundo hay un enemigo de la verdad de Cristo y de su pueblo. Un mundo lleno de pecados, de envidias, celos, pleitos, robos, escándalo, violencia, herejías, etc. Satanás conoce los corazones humanos y sabe bien la manera y el tiempo adecuado para hacer caer en tentación. Para el cristiano hay una protección, una cobertura o contraveneno para vencer toda potestad de mal: la fe. La confianza de que Cristo lo venció y su victoria es nuestra victoria. El enemigo, en cualquiera de sus formas que ataca, sabe que Cristo defiende y protege lo mismo al fuerte o al débil corderito de su rebaño, haciéndoles más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Dios defendió a Daniel de los leones, sus 3 amigos librados del fuego. A Pablo le salvó del naufragio y a Noé en el arca le guardó. Y muchos más que gozaron de seguridad, de protección, bendición, que hoy también nosotros la tenemos. A todos los que nos escuchan, fuimos llamados para triunfar. Está por nosotros el Todopoderoso. Y lo vuelvo a repetir. Está por nosotros el Todopoderoso, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos ama. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día y excelente semana en el Señor. El día de hoy con el tema llamados para triunfar. La Biblia nos enseña, así como la vida cotidiana, una serie de circunstancias a las que cada ser humano se enfrenta.
y lo vemos en el concepto de pensar, qué hacer, cómo resolver, cómo tener lo suficiente para lo que es la alimentación, lo que es el vestido, lo que es el sostén del hogar, las cuestiones emocionales, las relaciones interpersonales, padres, hijos, hijos, padres, el mundo que nos rodea, el trabajo. Ante tal magnitud de circunstancias, a veces se presentan sufrimientos, dolores, angustias, y a algunos se les cierran puertas. Y en el concepto del cristianismo se dice que algunos flaquean, algunos caen de la fe. Tan es así que lo dice el mismo profeta Isaías, cuando dice que los muchachos flaquean, se cansan, pero que los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Y encontramos ahí fuerza, y necesitamos luego entonces poder para vivir ese potencial que se llama fe en el ser interior. No basta con decirlo, creerlo, sino vivirlo y experimentarlo. Esa es la parte importante. Y cuando se busca ese potencial, las más de las veces se busca en corrientes, pensamientos filosóficos, siguiendo caminos equivocados. La meditación trascendental, el esoterismo, algunas circunstancias que tienen que ver con magia, algunos que tienen que ver con supuestos milagros, pero el único camino se llama Jesucristo. Él mismo lo manifestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, quien sigue a Jesús, quien pone su confianza en Jesucristo, no se equivoca. No hay manera de participar de derrota, sino de triunfo. Decía que hay muchas adversidades y problemas en el diario vivir. La misma Escritura nos dice que a eso se le llama aflicción, de lo cual en muchos pasajes también los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, nos dicen que muchas son las aflicciones del justo. Nos dice por allá un salmo de David, o oración de David, o cántico pudiese decir otro. Dice, muchas son las aflicciones, muchas, ese plural, no nada más una, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, afirma, le librará el Señor, refiriéndose al Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos del Dios Todopoderoso es que todo lo puede, con el énfasis de decir que hay cuestiones que Dios no puede hacer. Una de ellas, no se enojen, no se molesten, escuchen, algo que no puede hacer Dios es mentir. No puede mentir, si lo dijo, lo va a hacer. Y Jesús mismo también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ese confiad significa tengan esperanza, tengan la seguridad de que yo he vencido al mundo. Cuando el pueblo de Dios atraviesa ciertas necesidades, no importa cuán débil sea el corazón o su fuerza y capacidad, aún su conocimiento, aún lo que pudiese faltarle, mi Dios dice suplirá todo lo que nos haga falta en base al amor de su presencia por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder.
y retornamos. Cuando dice la Escritura que confiemos porque Él ha vencido al mundo y decimos a la luz de lo que dice el Señor, que está presente en nuestras vidas por el Espíritu Santo, y hablábamos de ese potencial interior, no el potencial mental, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa fuerza es la que nos da la victoria sobre toda fuerza del enemigo, dice la Escritura, y nada os dañará. Dice por allá el libro de Lucas capítulo 10, cuando Jesús hace mención de la presencia de Él en nuestro corazón. Ahora, en el mundo hay un enemigo, hay una lucha. La verdad de Cristo en favor de su pueblo, pero también la lucha del enemigo por vencer al mundo y vencer al pueblo de Dios. ¿A través de qué? A través del pecado, que provoca en los corazones tanto de creyentes como no creyentes en Cristo, provoca que los corazones se dejen llevar por los pecados de la envidia, el celo, el pleito, el robo, el escándalo, la violencia, la herejía y una serie de pecados. Satanás, conociendo el corazón de los seres humanos, creyentes o no creyentes en Jesús, sabe bien la manera y el tiempo adecuado para hacer caer en tentación. Jesús claramente nos dice en el Padre Nuestro, la oración modelo, le dice que digamos a Dios, nos enseña que digamos a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados. Y luego nos dice: y líbranos de tentación. La tentación Jesús la padeció, según el libro de Lucas 4, el libro de Mateo 4, los evangelios establecen que fue tentado Jesús por el diablo, fue tentado. La tentación no es pecado. El hacer lo que provoca el enemigo con tentar hacerlo, eso realmente, hacer lo que nos está provocando, eso trae como consecuencia lo que se llama pecado. Porque si la tentación nada más fuera pecado, Jesús cometió pecado, pero no es así. Una vez que se transgrede esa ley o mandato de Dios, el Señor nos está hablando de que el enemigo está venciendo. Por eso dice la Biblia que fuimos llamados para ganar. Parafraseando, el yo he vencido al mundo, y los que estamos con Jesús somos vencedores, como Pablo dice al libro de Romanos o a los Romanos en el capítulo 8. Por medio de Cristo somos más que vencedores, el Cristo que mora en nosotros. Por eso también en otra porción el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por medio del Hijo de Dios que está en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Ahora, esto de hablar del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas, mucho más que sanidades, mucho más. ¿Por qué? Porque la Escritura así nos los enseña. Porque dice: no, es que yo le doy autoridad al Espíritu Santo sobre mi vida. Y yo cuando veo esto y los escucho, dice la Biblia que recibimos el Espíritu de verdad. Un creyente que dice tener al Espíritu Santo no dice ninguna mentira. Porque si no, lo hallamos en la Escritura, como dice: el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Y si tenemos el Espíritu de verdad, obvio que ese Espíritu Santo no nos lleva a mentir. Pero hay quienes dicen mentiras blancas, ese será otro tema. Pero lo que estamos hablando es de que el enemigo quiere hacer caer, tanto incrédulos como creyentes. Bien dice el apóstol Pablo: hay quienes profesan conocer a Dios, vivir en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Para evitar esto, el cristiano sabe perfectamente que no solamente fue llamado para ganar, en el sentido de que por sí mismo vence, no, vence porque tiene a alguien a su favor, que es Cristo mismo. La misma Escritura nos enseña que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro refugio, dice Colosenses 3:3. Jesús es nuestra cobertura. Y entonces, ahora que hablamos de pandemias y hablamos de inmunizar y nos hablan de vacunas y algo así como un contraveneno,
pues el veneno es el pecado, tentación que el diablo quiere hacer caer. Tentación y se convierte en pecado en algunos. Y eso se vence a través de otro contraveneno espiritual. Ese contraveneno espiritual se llama fe. Para vencer la potestad del mal, Jesús nos habla que debemos de tener fe. Estas cosas he hablado para que en mí, dice, en mí tengáis paz. Hay quienes dicen, es que yo voy a la iglesia y tengo paz. Es que yo oro a mi pastor y tengo paz. Qué triste, porque su paz está limitada. Cuando nosotros sabemos que Cristo es el que mora, vive, reina, nos preside, va con nosotros, anda con nosotros con la presencia de su Espíritu Santo, entonces somos más que vencedores. No por los hombres, no por las denominaciones, no por los grupos confesionales, sino porque Cristo es el que vive en nuestras vidas. El único camino entonces para obtener la victoria se llama Jesús. La confianza en que Jesús venció y su victoria es nuestra victoria. Por eso decía en el tema, llamados para triunfar. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, esas vidas de fracaso y de derrota, el Señor las convierte en bendición. Ahí está la historia de Pedro cuando fue llamado. Estaba remendando sus redes, no habían pescado nada, las estaba lavando, acomodando, era ya quizá mediodía y el Señor les dijo, voy a mar adentro. No, Señor, ¿cómo crees? Y le dice, bueno, en tu palabra voy. Fue una cuestión de un día de derrota, de fracaso, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de aflicción, de necesidad. No sé si tenía que pagar alguna cuenta, estoy exagerando quizá, pero es para que entendamos un poco. Pero estaba en una situación de derrota y de fracaso. Jesús le da una palabra, dice, boga mar adentro, echa la red y ya sacan gran cantidad de peces, llama a sus amigos y dice que fueron y dice que las redes parecía que se rompían, pero no se rompían. Grande fue la pesca. Jesús le llamó de derrota a victoria cuando obedecemos a su palabra. Y ahí es cuando nosotros decimos, quien tiene la confianza en Jesús tiene la certeza de triunfo. Y algunos dicen, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Es una oración sencilla pero poderosa. En el nombre de Jesús, volverse a Él, la mirada a Él, depender de Él y hacerlo Señor de sus vidas. Y esto es con una oración pequeña. Y si quieren en este momento la pueden hacer en el nombre de Jesús y repitan esto: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Esta vida de fracaso quiero que deje de ser para que venga la vida de triunfo, pero yo sé que tiene que ser por medio de tu sacrificio, de que tú pagaste por mí. Por eso te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento y te pido que me laves con tu preciosa sangre y que a través de ello tú me des la herencia de la vida eterna. Y puedo decir, Señor, que declarado limpio por ti, no hay condenación, y que tengo la victoria de nuestro Señor Jesucristo para eternidad. Gracias, Jesús. Amén. Ahora, la Escritura también nos enseña que en el cristianismo el enemigo en cualquiera de sus formas ataca, pero el enemigo sabe quién defiende al cristiano, quién protege al cristiano, cuál es la fuente de que el cristiano, la ovejita débil que ve el enemigo del rebaño, es tomada por los brazos del Señor para hacerles vencedores. Isaías 66 lo dice, que en las rodillas, como la madre consuela a los hijos, así os consolaré yo, dice el Señor. Qué hermoso, porque por muy débiles que sean las ovejitas, pero en las manos, arrojados en las manos del Señor, nos lleva al triunfo y a la victoria. El enemigo lo sabe, el enemigo lo sabe. Así es de que tengamos certeza y confianza de que el Señor es con nosotros y por nosotros para bendición. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde.
Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Algunos pudiesen pensar de que exageramos, que como el débil y la oveja débil, dice la Escritura, el que entra en el camino del Señor, dice Isaías, por muy torpe que sea, no se apartará de él. Qué complicado puede ser entonces en la vida del creyente, pero si está depositada esa débil, entre comillas débil, porque acaba de nacer en Cristo, ese corderito, como se le puede decir, del rebaño, pues el Señor nos toma y nos hace más que vencedores. La Biblia nos enseña de pasajes de que como Dios defendió a Daniel en un foso de leones. Los leones los dejaron sin comer días, estaban hambrientos, arrojaron a Daniel y dice que un varón ahí se paró junto con Daniel, cerró la boca de los leones. Estamos hablando de que es Dios mismo presente en el momento más difícil de la vida de Daniel en ese momento, y dice que detuvo la boca de los leones para que no lo devorasen. Daniel salió, el mismo rey le preguntó, Daniel, ¿tu Dios ha podido salvarte? Sí, porque a la estima de los ojos de mi Dios he sido hallado digno, fiel, etc. Y dice que fue librado. Cuando arrojan a aquellos que habían provocado que Daniel fuese al foso de los leones, dice que no caían a tierra todavía y los leones los devoraron. Es la grandeza de la defensa de Dios. Por muy débiles que nos pueda ver el enemigo, el Señor nos hace grandes, porque no es nuestra pelea, Él pelea por nosotros. Por eso bien dijo Israel en el Antiguo Testamento, mi Dios va a pelear por nosotros. Cuando en el libro de Éxodo va huyendo Israel de Egipto, Moisés le dice, dile al pueblo que marche, le habría dicho Dios, y ellos dicen, vámonos, vamos adelante, porque los egipcios que ahora veis nunca más para siempre los verán, porque Dios o Jehová, el Señor, peleará por nosotros. La Biblia en muchos pasajes nos enseña que Dios pelea por nosotros. Si nuestra guerra es con el adversario, vuelvo a repetir, Jesús es nuestra cobertura, Jesús es nuestro refugio, Jesús es nuestro escudo, podemos confiar plenamente en Él. Luego entonces somos llamados para tener la paz y la bendición de la victoria, pero nos dice confiar, y confiar significa esperar en el triunfo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas a todos los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. Bendíceles, no importa cuán difícil sean las cosas, tenemos ese Dios todopoderoso a nuestro favor. Te pedimos por quienes laboran en estos programas, tu gracia, misericordia sea, junto con sus familias. De la misma manera te rogamos por nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Tu bendición sea todo, en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, bendiciendo a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Amén, amén, amén.